Estimados alumnos y alumnas, les saluda afectuosamente el profesor Segundo Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2021. Entramos a nuestra semana número 11, 11ª semana, sobre el tema aprendizaje 1, enfoque conductual. O sea, este tema tiene dos secciones. En esta clase vamos a ver el aprendizaje desde el enfoque conductual y en la siguiente semana vamos a ver ya el enfoque cognitivo, ¿no? Miren, chicos, el ser humano constantemente se encuentra aprendiendo. O sea, hasta los últimos días de nuestra vida estamos en aprendizaje. ¿Qué aprendemos? No solamente conocimientos, aprendemos también actitudes, preferencias, hábitos, destrezas, emociones, ¿no? El enfoque conductual, ¿sabes qué? Nos da las conductas básicas. Todo lo que sea conductas básicas. Por ejemplo, ¿por qué sentimos simpatía, ¿no? O rechazo a determinadas personas? ¿Cómo es que se produce esa reacción de que ciertas personas nos agraden y otras sí, nosotros le tenemos un rechazo, ¿no? El enfoque conductual nos explica muy bien eso. Igual el enfoque conductual nos explica bien los hábitos, ¿no? Esos hábitos, por ejemplo, ya tenemos un hábito de higiene, ¿no? Tenemos un hábito al acostarnos, al tomar nuestros alimentos, ya son hábitos bien establecidos, ¿no? ¿Por qué aprendemos, por ejemplo, algunas emociones? ¿Por qué nos ponemos, ciertos eventos nos pone triste? Cuando escuchamos una canción, cierta canción nos pone triste, nos pone melancólicos, nos pone nostálgicos. ¿Por qué se producen esas reacciones? El enfoque conductual nos está explicando justamente ese tipo de reacciones básicas, ¿no? O sea, por eso dice Mafalda que nosotros somos animales que tenemos tendencia a la costumbre, a los hábitos, ¿no? Y hay hábitos y costumbres que a veces nosotros lo realizamos y se vuelven tóxicos, ¿no? Muy tóxicos, o sea, nos hacen daño. Entonces, eso es lo que explica el enfoque conductual. Vamos a ver cuáles son los tópicos que vamos a tratar el día de hoy. Miren, estimados alumnos, este tema del enfoque conductual, para la mayoría de los alumnos de la PRE se les complica. ¿Por qué? Porque nunca han recibido información sobre estos conceptos, sobre estas teorías, ¿no? Y lamentablemente en el examen de la PRE y de San Marcos siempre le vienen preguntas sobre estos tópicos, ¿no? Entonces necesariamente tienen que saberlo. ¿Cuáles son las preguntas que más vienen en el examen de la PRE y en San Marcos? Generalmente que el alumno frente a un ejemplo pueda discriminar, diferenciar. ¿Cuándo se trata un ejemplo por aprendizaje, por condicionamiento clásico y cuándo por condicionamiento instrumental? Ese es un primer reto que tienen los alumnos. El segundo es poder diferenciar los diferentes principios conductuales. ¿Cuándo se trata un caso de reforzamiento positivo, negativo, castigo positivo, castigo negativo? Saber diferenciar eso. Ahora lo vamos a explicar, pero pónganle atención a esos dos conceptos que yo les estoy alertando, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, empezamos entonces. ¿Qué significa aprender, no? Para que una conducta podemos decir que es una conducta aprendida, tiene que tener tres criterios. El primero de ellos es que debe haber un cambio en el sujeto. Voy a desactivar mi cámara porque ya no es importante. El primer criterio es que para que se produzca el aprendizaje tiene que haber un cambio en el repertorio de conducta de una persona. Tiene que haber una adquisición. Algo así, miren chicos, como que antes no sabía, ahora ya sabe, ¿no? Antes no se levantaba temprano cuando estudiaba en el colegio, ahora que está en la academia, en la PRE, ya se levanta temprano, ¿no? Ya se produjo un cambio en el repertorio conductual de esa persona, se produjo un aprendizaje. Eso es un primer criterio. El segundo criterio es que ese cambio tiene que ser siempre producto de la experiencia, de la práctica, ¿no? Si no, tampoco no es aprendizaje. Por ejemplo, cuando una persona comienza a crecer, ¿no? Eso no es producto de la práctica, de la experiencia. Es un concepto madurativo que depende del reloj biológico de las personas. Entonces, eso no es aprendizaje. La maduración no es aprendizaje, ¿no? Acá también igual, ¿no?
por ejemplo, cuando uno siente hambre, ¿no? Siente algún deseo, algún impulso dentro de su cuerpo, el impulso, la necesidad de sed. Tomas agua, se te pasó ya la sed y ahí quedó. Eso tampoco no es aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene que ser producto de la experiencia, de la práctica. Ustedes también lo están corroborando cuando estudian. ¿Cuál es el mejor aprendizaje? Cuando practican. Ese es el mejor aprendizaje. No solamente cuando reciben la información del profesor, sino que cuando en sus casas comienzan a resolver problemas. Ese es el mejor aprendizaje, la práctica, la experiencia. Y, por ejemplo, esto tampoco no es aprendizaje, ¿no? Nuestros estados de ánimo. A veces nuestros estados de ánimo cambian, ¿no? Y no hay un factor externo que lo haya hecho cambiar. Simplemente hoy he amanecido con un humor terrible, ¿no? Hoy he amanecido melancólico, ¿no? Es un cambio interno, es un cambio humoral, un cambio hormonal, ¿no? Entonces, eso no es aprendizaje. Y el tercer criterio, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, es producto de la experiencia, ¿no? Producto de la práctica, ¿no? Y acá está faltando el otro criterio, que es un cambio permanente, ¿no? Ya hablamos. Tres criterios: cambio, nueva adquisición, ¿no? Producto de la práctica y de la experiencia, y es un cambio permanente. Tú no puedes decir, por ejemplo, que has aprendido un tema si en una semana o un mes te estás olvidando. Entonces no está aprendido, pues. O sea, para hacer aprendizaje tiene que ser permanente. Miren, chicos, en psicología existen tres modelos para explicar el aprendizaje. Uno es el conductual, es el que vamos a ver hoy día. Otros modelos es el cognoscitivo y el otro el observacional. Estos dos modelos los vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? El modelo conductual nos dice que nosotros aprendemos por un mecanismo básico. ¿Sabes cómo se llama ese mecanismo básico? Condicionamiento. Para el enfoque conductual es muy importante entender que la persona adquiere una conducta solamente si esa conducta es observable, es medible. Por ejemplo, yo no puedo decir que esa persona está motivada para estudiar porque yo digo, esa persona tiene expectativas, tiene metas, tiene objetivos. Esos términos para el enfoque conductual no le interesa. Decir que tiene objetivos, tiene metas, tiene valores, es responsable, no le interesa el enfoque conductual. Al enfoque conductual lo que le interesa es conductas observables y medibles. ¿Qué cosa le interesa? A ver, quiero saber cómo es su motivación para el estudio. ¿A qué hora se levanta? ¿Cuántas horas dedica al estudio? Eso lo puedo observar, eso lo puedo medir, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estudia? En el colegio le toman exámenes, lo refuerzan esa conducta de estudiar, están reforzando, le toman exámenes, en casa sus papás hacen comentarios positivos respecto a su conducta. Esos estímulos me interesan. La relación estímulo-respuesta. Eso es lo que nos dice el enfoque conductual. El enfoque conductual no le da importancia a procesos y conceptos mentales, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y conceptos mentales? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tener imaginación, ¿no? Tener ilusiones. Eso no le interesa al enfoque conductual. Entonces, esta es la primera premisa del enfoque conductual. El mecanismo básico del enfoque conductual es condicionamiento. Este término es bien importante para el enfoque conductual. ¿Qué cosa es el condicionamiento? Ustedes ya lo han vivenciado, chicos. Seguramente algunos de ustedes han escuchado este término cuando dicen algunas personas, estoy condicionado. ¿Y a qué estás condicionado? Estoy condicionado a dormir siempre a las 11 de la noche. Antes no me da sueño. Recién a las 11 de la noche me da sueño. Ya estoy condicionado. Otros, ¿qué cosa dicen? Yo estoy condicionado a almorzar siempre algunos 3 de la tarde, 4 de la tarde. Antes no me da hambre. Recién a las 3 de la tarde me da hambre, ¿no? Ese es condicionamiento, ¿no? Ese es condicionamiento. O sea, el condicionamiento tiene que ver con la formación de hábitos, de costumbres, chicos. Con eso tiene que ver el condicionamiento. De tanto repetirse ese estímulo y esa respuesta, de tanto repetirse que a las 5 de la mañana, ¿no? Inicialmente sonaba el timbre o mi papá me despertaba, ¿no? Solamente bastó 2 o 3 veces que hagan eso para que después yo solito me despierte a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya me he condicionado, ¿no? Ese es el condicionamiento, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de condicionamiento. Hábitos de higiene.
hábitos de limpieza, a raíz más con este coronavirus, ¿no? ¿No? Acá también tenemos un hábito, ¿no? Son hábitos. Ahora, ya decimos que el condicionamiento se produce por una relación de asociación temporoespacial entre estímulos y respuestas, ¿no? ¿Cuántos tipos de condicionamiento tenemos? Dos, clásico, instrumental, operante. Hay dos tipos de condicionamiento. Vamos a empezar con el primero de ellos, con el condicionamiento clásico. Este modelo de aprendizaje fue descubierto por el médico fisiólogo ruso Ivan Pavlov. Él ganó un premio Nobel de Medicina en 1904. ¿Qué cosa estuvo investigando? El reflejo salival en los perros. ¿Por qué? ¿Qué cantidad de saliva botaba el perro cuando, miren, ellos hacían experimentos en 1904, no había cuestiones éticas, a los animalitos los partían y vivos, partidos con el estómago afuera, les colocaban, ¿no?, alimentos para ver la cantidad de saliva que segregaba. Y él está investigando eso. Y dice que en su laboratorio experimental él se dio cuenta de un hecho. ¿Cuál es ese hecho que se dio cuenta para crear o descubrir este modelo de aprendizaje? Que cada vez que su ayudante, ¿no? Su ayudante se acercaba a darle de comer al perrito, o sea, dando los pasos, ¿no es cierto?, dando los pasos, el perrito, sin que viera al ayudante, solamente al escuchar los pasos, el perrito comenzaba a segregar saliva. Y Pablo se preguntaba, ¿y pero por qué sucede ¿no? O sea, ya no es necesario darle el alimento en la boca, sino que cuando escucha los pasos, ya el perrito comienza a segregar saliva, ¿no? Y eso le llamó el reflejo psíquico. Ese es reflejo psíquico, dijo, ¿no? Y comenzó a tener interrogantes sobre eso. Este modelo, chicos, explica algunas conductas que nosotros también tenemos, ¿no? Y que las conocemos de hace siglos atrás. Pero el mérito de Pavlov es que Pavlov identificó qué variables intervienen en ese aprendizaje y cómo modificar ese aprendizaje. Ese es el mérito de Pavlov como científico. Por ejemplo, este modelo explica, miren chicos, ¿qué explica este modelo? ¿Por qué tenemos simpatías a ciertas personas? ¿Y por qué tenemos rechazos a otras personas sin que siquiera esas personas nos hayan hecho nada? Te presento a Carlos. Me cae bien Carlos. En los primeros minutos me cae bien Carlos. O me cae mal, ¿no? Rosa. ¿No? Me cae mal. Ya tenemos una predisposición, ¿no? Ya tenemos una predisposición. Ese es el condicionamiento. Tenemos una predisposición ya a reaccionar, ¿no? Y el condicionamiento clásico explica muy bien todas los aprendizajes emocionales. Por ejemplo, ¿por qué esa canción, ¿no es cierto? De repente, no sé, de rock, ¿no? O esa cumbia, ¿no? Me produce tristeza. Lo he aprendido por condicionamiento clásico, por condicionamiento. Chicos, ¿ustedes no les ha pasado que a veces están en sus casas, en la cocina, en su cuarto, escuchan que se abre la puerta principal de su casa y por el tipo de paso que da esa persona al entrar, ustedes dicen, ah, es mi tía Rosa, ah, es mi papá que está entrando? O cuando escuchan unos pasos cansinos, ah, mi abuelita Juanita que está entrando. ¿Por qué tienes esa reacción? Porque has aprendido por condicionamiento. Has asociado dos estímulos. En el caso del perrito de Pavlov, había asociado dos estímulos. Los pasos del ayudante con la comida, los había asociado, ¿no? De tanto asociarse, varios días que ocurría eso, después, con solo escuchar los pasos, con solo escuchar un estímulo, los pasos, el perrito ya segregaba saliva, ya había aprendido, ¿no? Ya había aprendido. Ese es el modelo de asociación de estímulos. ¿A ustedes no les ha pasado que a veces hay algunos alumnos que les gusta un curso o le llega a tener un rechazo a un curso, un desagrado a un curso, no tanto por el contenido del curso, sino por el profesor en sí, ¿no? Hay algunos alumnos que no les gusta la matemática, la física, la química, no tanto por el contenido, sino porque el profesor es muy frío,
distante, algunos profesores son patanes, ¿no? Y ya uno le agarra un rechazo al profesor. Y por asociación, un rechazo al curso, ¿no? Esa es una conducta aprendida. Bien, ¿cuál es el mérito de Pavlov? Acuérdense, él estableció un procedimiento experimental, ¿no? ¿Cómo dice que aprendemos, Pavlov? Dice, es importante primero identificar cuáles son las variables que intervienen en este aprendizaje, ¿no? Por eso, vamos a ubicarlo por etapas. Chicos, esta es primera etapa, antes del condicionamiento, ¿ya? Esto sería un poco la primera etapa, antes del condicionamiento. Esta sería la segunda etapa, durante el condicionamiento. Y esta es la tercera etapa, después del condicionamiento, ¿ya? Son 3 etapas. Primera etapa, ¿cuáles son las variables que intervienen allí? Ahí intervienen 3 variables. El estímulo incondicionado, acá está, la respuesta incondicionada y el estímulo neutro. ¿Qué es un estímulo incondicionado? Eso es importante. Es un evento que automáticamente, innatamente, genera una respuesta incondicionada, una respuesta no aprendida. En estos casos, ¿qué tenemos acá? El caso de los reflejos. Por ejemplo, ¿no? Si viene un objeto a tu vista, directo a tu vista, tú vas a cerrar los párpados inmediatamente. Ese objeto vendría a ser un estímulo incondicionado. Cerrar los párpados, la respuesta incondicionada. Los reflejos, ¿no? Los reflejos. Te acercas al zumo de la cebolla, inmediatamente comienzas a lagrimear, ¿no? Esa es una respuesta incondicionada. En el ser humano, ¿sabes cuáles son los estímulos incondicionados y las respuestas incondicionadas? Las emociones básicas, las 6 emociones básicas. Alegría, tristeza, miedo, cólera, sorpresa y asco. Son respuestas incondicionadas. Nadie te ha enseñado a ti a sentir asco, a sentir miedo. Tú ya naces con un dispositivo para sentir miedo. Y se han investigado cuáles son los estímulos incondicionados del miedo. O sea, aquellas situaciones que sí o sí te va a dar miedo y a todas las personas le va a dar miedo. Una de ellas, estímulo incondicionado, ruidos fuertes y sorpresivos a tus espaldas. Inmediatamente va a aparecer el miedo. Tú no puedes decir, no, yo soy machazo, a mí no me da miedo. Te va a dar miedo, te va a dar el sobresalto inmediatamente, ¿no? Otro estímulo incondicionado del miedo, cuando pierdes estabilidad, pierdes equilibrio, ¿no? Inmediatamente también aparece el miedo. Por eso que los temblores, los terremotos generan bastante miedo, ¿no? Una respuesta incondicionada. Para la respuesta incondicionada de asco, ¿qué te va a dar asco? Todos los olores fétidos, inmediatamente te van a dar unas arcadas de sensación de asco. Esas son respuestas incondicionadas. Acuérdense, chicos, entonces, las emociones básicas son respuestas, las emociones básicas son respuestas incondicionadas en el ser humano. Por eso que este modelo explica muy bien las respuestas emocionales aprendidas, pero las aprendidas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué le tenemos miedo al ratón? No deberíamos tenerle miedo al ratón, a la cucaracha, al pericote. Ya tenemos una fobia. Eso es aprendido. Eso es aprendido, ¿no? La otra variable, estímulo neutro. ¿Qué es un estímulo neutro? El estímulo neutro viene a ser un evento que antes del condicionamiento no provoca ninguna respuesta en el animal, ¿no? Por ejemplo, en este perrito, antes del experimento, hacer sonar la campanita, no producía ninguna respuesta en el animal, ni de agrado ni de rechazo. Por eso se le llamó estímulo neutro. La segunda etapa es la más importante. ¿Qué hacemos en la segunda etapa? Allí se suma, ¿no? Tanto el estímulo, ¿no? El estímulo neutro, que es el sonido de la campanita. O sea, Pablo, ¿qué cosa hacía? Sonaba la campanita e inmediatamente después le daba el alimento al perrito. Sonaba la campanita e inmediatamente le daba la comida al perrito. ¿Y qué se producía acá? La salivación en el perrito, ¿no? Estaba apareando, por eso se llama el modelo asociación de estímulos. Se está apareando, se está juntando los dos estímulos.
Y acá es bien importante, chicos, el orden, la secuencia. ¿Qué cosa se presenta primero? Sonido de la campanita, después el alimento. Sonido de la campanita, después el alimento. Y el animalito aprende ya a asociar, ¿no? ¿Cuántas veces se tienen que aparear para que se produzca el aprendizaje? Dice que eso depende de la fuerza del estímulo. A veces es con un solo apareamiento, basta. Otros sí necesitan 2, 3 apareamientos, ¿no? De estos dos estímulos. Yo te pregunto, por ejemplo, en tu caso, ¿cuántas veces tú necesitas que una técnica de enfermería te ponga una mala inyección que te haga doler, donde se doble la aguja, para que después le agarres miedo a las jeringas, a las agujas? ¿Cuántas veces? Evidentemente, ¿no? Evidentemente, como dicen acá, a ver, profe, las claves de las colocó, ya, eso sí. Una vez, Jessy Jara, Renzo, una vez, ¿no es cierto? Con una asociación basta, ¿no? No necesitas 2, 3, ¿no? Entonces ya aprendió. Entonces cuando veas una jeringa después, tu cuerpo suda frío, comienzas a temblar, ¿no? ¿No te ha ocurrido a veces que tú ya has ido anteriormente a un odontólogo y te ha curado una muela y te ha hecho doler, ¿no? Después cuando pasas por un consultorio odontológico, y escuchas el taladro, ¿no es cierto?, de ese aparatito del dentista, inmediatamente se te escarapela el cuerpo, ¿no? Es un aprendizaje. Esos son aprendizajes, ¿no? Emocionales. Miren, chicos, y después ya de tanto aparearse, dice que el estímulo neutro ya no es neutro. En este caso, la campanita se convirtió en un estímulo condicionado. Y la campanita por sí sola ya genera una respuesta condicionada. Miren, chicos, la estructura de la respuesta es la misma: salivación, salivación. ¿No es cierto? Es la misma la estructura de la respuesta. Sin embargo, cambia la modalidad. Antes es respuesta incondicionada, acá ya es respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque esta aparece ante un estímulo condicionado, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya se produjo el aprendizaje, ¿no? Ya es el aprendizaje. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cómo aprendemos. ¿Por qué esas personas nos causan simpatía? Posiblemente, ¿sabes por qué nos causa simpatía esa persona a primera impresión sin haberla conocido? Porque si la miramos bien, de repente nos trae recuerdos esa persona, en su forma de hablar, en su rostro, su mirada, igualita de repente, ¿no? A mi tío, a quien yo quería bastante, igualito a mi abuelito, ¿no? A quien yo le sentía devoción, es igualito, ¿no? Por eso le tengo simpatía, ¿no? He aprendido a asociar estímulos, ¿no? Y ya tengo esa respuesta, ¿no? Si tú has tenido, por ejemplo, algún evento por el término de tu secundaria, ¿no? Todavía no llegaba la pandemia, esto lógicamente en diciembre. Seguramente ahí en esa reunión muchos colegios hacen su despedida, su baile de promoción, y en esa noche se tocó una canción muy seguido y tú riéndote, gozándote, ¿no? Y cuando después ahora escuchas esa canción, ¿qué produce en ti? En algunos alegría, en otros nostalgia, en otros tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos condicionado. Eso es lo que explica este modelo, ¿ya? Y acá tenemos dos principios: refuerzo y extinción. Refuerzo significa, chicos, que esta conducta aprendida de segregar saliva ante el estímulo condicionado se va a mantener en el tiempo si nosotros la reforzamos. ¿Y cómo la vamos a reforzar? Cuando al sonido de la campana, más adelante, también le agreguemos el estímulo incondicionado. ¿Quién es el estímulo incondicionado? La comida, ¿no? La comida. De esa manera se produce el reforzamiento. O sea, vamos a mantener a través del tiempo que este animalito siga segregando saliva, ¿no? Y la extinción se produce cuando nosotros queremos desaparecer ya esta conducta de segregar saliva ante el sonido de la campana. ¿Y cómo vamos a producir la extinción? Lógicamente, cuando suprimimos al alimento, suprimimos el alimento y ahí se va a producir la extinción. A ver, yo te pregunto,
¿Cuánto tiempo le das a una relación de pareja donde él o ella viajan al extranjero por motivos de trabajo, ¿no? Y están allá años? ¿Cuánto tiempo le das a esa relación de pareja? A ver, chicos. Ahí, lógicamente, se va a producir la extinción, ¿no? Quítalo, ¿dos qué? ¿2 días? ¿2 meses? ¿2 años? 3 años. Mira, Carlibet es más optimista, Carlibet es mucho más optimista, ¿no? Ítalo, meses nomás, ¿no? Se va a producir, en esa relación de pareja, se va a producir la extinción. Si bien es cierto, ahí está la comunicación, va a estar la comunicación presente, pero ya no va a estar el estímulo incondicionado. ¿Y cuál es el estímulo incondicionado en esa relación? Lo que produce placer, la caricia, el besito, el abracito. Ese es el estímulo incondicionado. Y eso ya no va a estar presente, ¿no? Entonces esa relación se va a ir enfriando. Salvo que sea una chica muy sublime, un hombre muy Ítalo, el fuego se apaga, ¿no, Ítalo? Claro, ¿no? Ya no hay oxitocina, dice Óscar Andrés. Sí, pues ya no se produce oxitocina, ¿no? Correcto. Entonces, chicos, este es el modelo. Seguimos con el otro modelo, ¿ya? Espero que lo hayan entendido. Esta es una aplicación práctica del modelo de condicionamiento clásico que explica por qué se producen fobias, o sea, miedos irracionales. ¿Por qué a veces las personas le tenemos miedo a la sangre, a las alturas, a estar en un ascensor? ¿Por qué le tenemos miedo al examen? ¿Por qué le tenemos miedo a eso? ¿No? Entonces, eso es una fobia ya, eso es una fobia, miedo irracional, ¿no? ¿Y quién lo explicó? Este psicólogo norteamericano, Watson, ¿no? En 1913. Y él hizo un experimento. Miren, chicos, yo quiero hacerles una advertencia. En esta época se podían hacer experimentos, ¿no? Sin consideraciones éticas, ¿no? Ahora ya no se pueden hacer, manipular personas, ¿no? Y él tenía un bebito, ¿no? No de él, sino de otra persona, que se llamaba Albert, que era un bebito de 9 meses. Él le instaló un miedo condicionado, un miedo aprendido al niño Alberto. ¿De qué manera? Miren, él hizo que un experimento entre el Albert y una rata, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las variables acá? La rata es el estímulo neutro, ¿no? La respuesta incondicionada es el miedo, ¿no? Esa es la respuesta, el miedo. Y el sonido muy fuerte de un martillo sobre metal, ¿no? Entonces, ese sonido fuerte representa el estímulo incondicionado. Cuando a un niño, tú te pones detrás de ese niño, como lo hizo Albert, perdón, como lo hizo Watson, detrás de ese niño se puso y dio un martillazo a ese metal, se produjo un ruido fuerte, el niño se sobresaltó, sintió miedo, respuesta incondicionada, ¿no? Ahí está. Luego, le presentaba a la ratita, ¿no es cierto? Le presentaba a la ratita, el niño se acercaba a la ratita inicialmente porque no sentía miedo ante la rata, lógicamente, y en ese momento que se acercaba a la rata, el malo de Watson, a sus espaldas del niño, producía un ruido fuerte, ensordecedor, y el niño se sobresaltaba y gritaba. Empezaba eso. Luego pasó 20 minutos, dejó que se tranquilizara el niño, y otra vez se puso a las espaldas del niño Albert, y cuando vio que el niño Albert comenzaba nuevamente a acercarse a la ratita, ¿no? El malo de Watson, otra vez el ruido fuerte. Esta vez el niño ya gritaba, aullaba, no quería saber nada con la rata, ¿no? Le seguían presentando la rata, el niño ya lo rechazaba, ¿no? Hasta se orinaba el niño de miedo con la rata, ¿no? Después, lógicamente, a la sola presentación de la rata, ¿qué cosa hacía el niño? La respuesta condicionada de miedo. Así aprendemos nuestros miedos irracionales, nuestras fobias. Eso es lo que dijo Watson, ¿no? Eso es una explicación experimental de estas reacciones que tenemos los seres humanos, ¿no? Luego aparece este otro modelo, chicos. Este es otro modelo totalmente diferente, condicionamiento operante o instrumental, formulado por este psicólogo norteamericano, ¿no? Skinner, ¿no? Él dice, mira, hay otro tipo de conductas
no son involuntarias, no son involuntarias, sino son voluntarias. Y que se aprende, básicamente, ¿sabes por qué se aprende? Porque nosotros hacemos cambios en el medio ambiente, por eso se le llamó operantes, hago cambios en el medio ambiente, ¿no? Y estos cambios en el medio ambiente producen consecuencias, producen efectos, y por eso yo aprendo. A ver, por ejemplo, ¿por qué he aprendido yo a ir a comprar a esa tienda? ¿Sabes por qué he aprendido a ir a comprar a esa tienda? Porque allí me ofrecen descuentos, porque allí encuentro todo lo que yo necesito. Por eso que voy a esa tienda. ¿Por qué he aprendido? Por el efecto, por la consecuencia, porque allí consigo cosas, ¿no? Los alumnos, a ver, ¿por qué los alumnos tienen esa costumbre que cuando se van a su colegio en clases presenciales, ¿no? Algunos se sientan adelante, otro en medio y otro al final. ¿Por qué? Porque esa conducta tiene un efecto, tiene una consecuencia. Los que se sientan adelante porque visualizan mejor la pizarra y eso es un refuerzo. Eso es un refuerzo. Y mantiene su conducta de sentarse adelante. ¿Por qué algunos alumnos se sientan al fondo? Se sientan al fondo porque al fondo tienen reforzadores. El amigo que hace chacota, ¿no? Cuando está aburrido se pone a jugar Michi solo, ¿no? O como dicen algunos, al fondo se duerme rico, ¿cierto, chicos? Que al fondo del salón se duerme rico cuando la clase está aburrida, ¿no? ¿Por qué aprendemos entonces? Por el efecto, por las consecuencias. Y eso es un aprendizaje totalmente diferente al condicionamiento clásico, ¿no? Señalan pues este, este autor, ¿no? Entonces, o sea, algo así como que nosotros, chicos, aprendemos por premios y castigos. Esa es más o menos la conclusión. Aprendemos por premios y castigos, ¿no? Básicamente por eso, ¿no? Y este modelo dice que nosotros aprendemos porque hay una triple relación de contingencia, que se están relacionadas ciertas variables. Para que se produzca el aprendizaje, tiene que haber un estímulo discriminativo, una respuesta operante y un estímulo reforzador, ¿no? Esas son las tres variables que tienen que estar en el condicionamiento operante instrumental. ¿Quién, por ejemplo, miren, le doy un caso, ¿no? ¿Por qué esa persona siempre saluda a su vecino, a su vecina, ¿no? ¿Por qué siempre la saluda? La saluda siempre porque ese vecino, esa vecina le devuelve el saludo, le devuelve el saludo. Estímulo discriminativo es el estímulo antecedente, el que está antes de la respuesta operante. Antes de saludar del vecino, ¿no es cierto? Antes de saludar, ¿qué cosa tenemos allí? ¿No es cierto? Antes de que salude la persona, ¿qué cosa tenemos ahí? La presencia física del vecino. Ese es el estímulo discriminativo. Respuesta operante, la persona, buenos días vecino, buenas tardes vecino, respuesta operante. Estímulo reforzador, ¿no? Estímulo reforzador, que el vecino le devuelva el saludo con una sonrisa o también con palabras. ¿Cómo está vecino? Buenas tardes. Ya lo está reforzando, la conducta se está manteniendo. ¿Por qué? Porque el estímulo reforzador está manteniendo esta conducta. Por ejemplo, en clase, chicos, ¿por qué el alumno siempre pregunta a ese profesor? Ese alumno pregunta siempre a ese profesor porque hay un efecto, hay una consecuencia. ¿Cuál es? Que ese profesor siempre contesta adecuadamente las preguntas de ese alumno. Entonces lo ha reforzado, pues, lo ha reforzado. ¿No? De estas tres variables, ¿quién es la más importante para que se produzca el aprendizaje? ¿El estímulo discriminativo, la respuesta operante o el estímulo reforzador? ¿Cuál es la más importante, chicos? ¿No? Estímulo reforzador. A ver, para que se produzca el aprendizaje. Muy bien, Carla Bautista. Perfecto, Carla, perfecto. Muy bien, Jessy Jara, reforzador, Ítalo, muy bien, ¿no? Por eso, ¿sabes qué? Los psicólogos conductistas le dicen a los papás, señores, cuando ustedes quieran disciplinar a un hijo, no le peguen, no le peguen. Porque ustedes donde están yendo es a la respuesta. ¿Dónde tienen que ir? Al estímulo reforzador. Esto tienen que controlarlo. Si ese niñito hace una rabieta porque no le quieren comprar el helado, usted no tiene por qué pegarle a ese niño. Simplemente tiene que controlar el estímulo reforzador.
Si ustedes le dijeron no hay helado, no hay caramelo, ¿no? Tienen que mantenerse en eso, no darle caramelo, no darle helado. Con eso están disciplinando la conducta. Y no como esos padres pancholones que después de media hora de lloriqueo del niño, ya pues para que no molestes, toma. ¿Qué cosas están haciendo ahí? ¿No? Están incrementando esa conducta de la rabieta. Para la próxima no le va a llorar 10 minutos, sino media hora, una hora más ese niño, porque están reforzando esta conducta. Esto es lo que tienen que controlar. Las consecuencias es lo que controla la conducta. Es lo que controla esta conducta. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo del aprendizaje, totalmente diferente al condicionamiento clásico. Aprendemos por asociación, por la impresión que me causan dos estímulos. Si veo sangre en un accidente, muertos, personas mutiladas y la sangre ahí, me asusto, me impresiono. Después, cuando vea sangre, me voy a impresionar, me voy a asustar, ¿no? He aprendido por condicionamiento clásico. ¿Qué he hecho yo? No he hecho nada, no he hecho nada, ¿no? En cambio, acá yo sí tengo que emitir una conducta. Yo acá sí tengo, para aprender tengo que hacer algo. Buscar tiendas y al final encontrar esa tienda que me da buenos productos. He tenido que hacer algo. He tenido que emitir una conducta. Por eso dice que el condicionamiento operante tiene que ver con la conducta voluntaria. La otra es la involuntaria, ¿no? Diferencien bien. Y este es el modelo que Skinner utilizó, chicos, para explicar en el laboratorio. Skinner decía, mira, toda la conducta del ser humano lo podemos explicar en un laboratorio, hasta con animales. Acá explicó cómo se daba la conducta del condicionamiento operante. ¿De qué manera? Dice que esta ratita la metió en la cajita motivada. ¿Cómo la motivaba? Con hambre, ¿no? Un día sin comer. Dentro ya de la caja estaba bien motivada a hacer las cosas, porque estaba sin comer, ¿no? ¿Y qué cosa hacía? Que esa ratita corría por acá, se levantaba, y cuando tocaba esta palanquita, se prendía esta lucecita. Inmediatamente después de haber tocado la palanquita, por acá se le venía un bolillo de pan, su alimento. Y la ratita, cada vez que hacía esto, ¿no? Tocaba accidentalmente la palanquita, se prendía la lucecita, antes, ¿no? Se prendía la lucecita, que cuando ya estaba cerca de tocar la palanca, se prendía la lucecita, inmediatamente el experimentador le daba el alimento. Y al final la ratita aprendió, pues, ¿no? A tocar la palanca. Eso es una conducta operante. Hace modificaciones en el medio. Este es el modelo experimental. Ahora, ¿cómo podemos mantener ciertas conductas? Decía el condicionamiento operante. ¿Cómo podemos quitar conductas en niños, en personas? Y por eso que planteó principios. Ahí tenemos, principios de reforzamiento, castigo y extinción. Chicos, es bien importante que ustedes entiendan estos dos conceptos, ¿ya? ¿Cuál? El efecto y el término positivo y negativo. Es bien importante que ustedes lo entiendan. El reforzamiento tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que apunta a incrementar una conducta. Yo quiero que esa conducta se mantenga, se presente en una próxima vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reforzar. ¿Qué cosa digo yo, por ejemplo? Excelente, hijo, muy bien. Bien el trabajo que tú has hecho. Me siento orgulloso de ti. ¿Cómo quisiera tener 10 hijos como tú? ¿Qué cosa qué estoy haciendo? Reforzando para que esa conducta de hacer la tarea de ese niño se vuelva a repetir en el futuro. Ese reforzamiento. En cambio, el castigo, yo lo que quiero es que esa conducta disminuya en el futuro, ¿no? Ya, mira, no has hecho la tarea, mira, lo siento por ti, pues, ¿no? Pero ya toda una semana no me sales a la calle, ¿no? ¿Qué cosa quiero? Que esa conducta de no haber hecho la tarea no se vuelva a repetir en el futuro. Ese es el efecto del castigo. Y la extinción se presenta cuando una conducta que ya está aprendida, yo quiero que esa conducta ya desaparezca. Si en el colegio yo quiero que, por ejemplo, el profesor le dice siempre estudien y les toma examen, y después de un tiempo ya no les toma examen, pasa un mes, 2 meses, 3 meses y no les toma examen, la conducta de estudiar de ese alumno se va a extinguir, ¿no? Muy bien. Estos dos términos, positivo y negativo, ¿cómo lo deben entender, chicos? Usted no vaya a entender este término positivo y negativo como algo ideal, como algo ético. Esa acepción no le dio Skinner. Positivo y negativo es algo aritmético. Y si es aritmética, significa sumar. ¿Cómo lo debo entender? Que yo tengo que emitir una conducta, sumo un estímulo. Sumo, adiciono un estímulo. Así lo debo entender, sumar. Negativo, debo entenderlo como restar, quitar. Emito una conducta y ¿cuál es la consecuencia? Quito, retiro un estímulo, ¿no?
Eso es negativo. Acuérdense, positivo y negativo en una acepción aritmética, no ética. No vayan a pensar que positivo es algo bueno, ideal, correcto, ¿no? Eso es positivo. No, mentira. Eso no es positivo para Skinner. Tiene otra acepción aritmética. Y tenemos reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿ya? Así. ¿Qué cosa es el reforzamiento positivo? ¿Sabes cuándo se presenta el reforzamiento positivo? Cuando yo uso, cuando se emite una conducta y yo uso reforzadores positivos. ¿Qué significa reforzadores positivos? Que esa conducta la tiendo a incrementar. Esa conducta se incrementa. Y le adiciono un premio, ¿no? Un premio, puede ser físico o verbal. Ejemplo de reforzadores positivos, donde se presenta el reforzamiento positivo. Ahí tenemos los elogios, ¿no? Como reforzadores positivos. Cuando a una persona, después que se ha hecho un corte de cabello, ¿qué le decimos? Te ves muy bien, excelente, te has quitado 10 años menos de encima. ¿Qué cosa estamos produciendo? ¿Cuál es el efecto? Que esa conducta de arreglarse de esa persona se incremente. ¿Y qué pasó? Le agregamos un estímulo. ¿Cuál es el estímulo que yo le agregué? El elogio. El elogio. ¿Cuál? Los incentivos, los premios, te has ganado tu bicicleta, te has ganado tu paseo, esos son reforzadores positivos, ¿no? Tienen estas dos condiciones, por eso son reforzadores positivos. Incrementa la conducta y se adiciona un estímulo agradable, ¿no? Las caricias es el reforzador positivo más potente que existe en el mundo. Un abrazo, un beso, ¿no? Ese es el reforzador positivo más... Incrementa la conducta. Reforzamiento negativo. Dos condiciones, acuérdense, que yo presento un estímulo, pero es un estímulo, ¿no? Que trato de retirar, de quitar un estímulo desagradable. Lo retiro un estímulo desagradable. Pero ¿para qué lo retiro ese estímulo? Retirar, quitar, ¿no? Reforzador negativo. ¿Para qué? Para que esta conducta se mantenga, se incremente. Por eso es reforzamiento, pues, ¿no es cierto? Ejemplo de reforzamiento negativo. Tengo un dolor de cabeza y como consecuencia de este dolor de cabeza me voy a la farmacia, me compro una pastilla y se me quita el dolor de cabeza. ¿No? ¿Qué va a pasar en el futuro? Cada vez que tenga dolor de cabeza voy a la farmacia, ¿no es cierto? Me compro la pastilla, me la tomo y me quita el dolor de cabeza. ¿No? Reforzamiento negativo, ese es reforzamiento negativo. Acá, ¿no? Pone el despertador, no quiere levantarse, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Elimina el ruido molesto, ¿no? ¿No? Reforzamiento. Estas personas tienen mucha calor, por el sol incesante, se ponen un paraguas y inmediatamente retiran el estímulo desagradable. Eso se llama reforzamiento negativo. Acuérdense las dos condiciones, chicos, siempre, que por lo que yo hago y el estímulo que estoy presentando, lo que va a ocasionar es que se va a incrementar la conducta siempre y que, ¿no? Yo voy a retirar un estímulo aversivo, desagradable. ¿Por qué yo estudio? Yo estudio, ¿sabe qué? Para evitar salir desaprobado. Por eso estudio. Reforzamiento negativo. Castigo positivo. Acuérdense de las dos condiciones del castigo positivo. Que cuando la conducta se presenta, lo que va a ser el efecto, la consecuencia, es que por el estímulo que yo presento va a eliminar la conducta, va a reducir la conducta, ¿no? Y voy a presentar un estímulo aversivo, ¿no? Voy a presentar un estímulo aversivo. Ejemplo, si yo llamo la atención a un alumno, a un niño, por el mal comportamiento, lo hago pasar vergüenza, estoy aplicando castigo positivo, ¿no? Estoy agregando un estímulo, sí, un estímulo aversivo, llamada de atención, una amonestación. Señor trabajador, usted llegó tarde, tenga su papeleta de llamada de atención, ¿no? Con 3 papeletas afuera, ¿no? Está aplicando castigo positivo, ¿no? Otro ejemplo de castigo positivo. No sé si ahora en los colegios no se utiliza. Antiguamente se utilizaba, se portaba mal el alumno al rincón, 1 hora ahí en el rincón. 10 vueltas a la losa deportiva, 10 vueltas, planchas, castigo positivo. Miren chicos, para Skinner el castigo físico es castigo positivo también, pero tú me dirás, profesor, ¿cómo pegarle a un niño, jalarle de las orejas a un niño va a ser castigo positivo, ¿no? Sí, para Skinner es castigo positivo, porque él no lo utilizó en términos morales ni éticos. Simplemente hay que entenderlo.
Ese niño, por no haber cumplido su tarea, ¿cuál fue el efecto, la consecuencia? Una jalada de oreja. ¿Se está agregando un estímulo? ¿Se está adicionando un estímulo? Sí, la jalada de oreja. ¿Y cuál va a ser el efecto? ¿Que se reduzca la conducta? Sí, que se disminuya la conducta. Pero Skinner hizo una alerta, no hay que aplicar esto, castigo positivo, a los niños, porque dice que esto oculta, ¿no?, las conductas. Es decir, que solamente ante la persona que lo castiga se pone bien, ¿no? Se pone bien, pero después no sigue haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y genera muchas reacciones emocionales, resentimiento, ¿no es cierto? Miedo, ¿no? Entonces no es aconsejable el castigo positivo. Y luego tenemos el castigo negativo. Acuérdense las dos condiciones del castigo negativo. Yo emito mi conducta, ¿y cuál va a ser el efecto? Que yo voy a retirar un estímulo agradable, retiro un estímulo agradable, ¿no? ¿Y para qué? Para reducir esta mala conducta, ¿no? Ejemplo, ese niño se portó mal, no hizo sus tareas, ¿no? Ya, mira, está saliendo desaprobado en el colegio, ¿no? Y por no haber estudiado, la mamá dice sinvergüenza todo del día en la calle, ¿no? Ahora vas a ver, ¿no? Un mes sin ver dibujos animados. No vas a ver durante un mes tus Thundercats. Te quitamos la televisión. ¿Qué está aplicando la mamá? Castigo negativo. ¿Sabes cuál es el castigo negativo, chicos? Es ese viejo principio de las abuelitas. Las abuelitas pues se interponen con la mamá que a veces quieren masacrar a sus pobres hijos. Dice, no le pegues al nieto, le dice, ¿no? Pero ¿qué hago, mamá? Este sinvergüenza ya me está sacando de las casillas, ¿no? Y la abuelita sabiamente, ¿qué cosa le dice? Quítale lo que más le gusta. Quítale lo que más le gusta. Ya, ¿sabes qué? No vas a salir a la calle. No vas a ver televisión. Quítale el celular. Castigo negativo. ¿Ven, chicos? Bien, entonces, quiero que ustedes, cuando les den un ejemplo, siempre se hagan esas dos preguntas. En el futuro, esa conducta con el estímulo que yo estoy presentando, ¿qué va a ocurrir? ¿La va a incrementar? Reforzamiento. ¿La va a reducir? ¿La va a eliminar? Castigo. Esa conducta, ¿cuál fue el efecto? Se está entregando un estímulo positivo. Se está quitando un estímulo negativo. Siempre háganse esas dos preguntas. Incluso ahorita, escriban esas dos preguntas, ¿no? En el futuro, ¿qué va a pasar con esa conducta que tuvo como consecuencia ese estímulo? ¿Se va a incrementar? Reforzamiento, castigo. Reforzamiento. ¿Se va a quitar? ¿Se va a reducir? Castigo, ¿no? ¿Qué se está agregando? Un estímulo positivo. ¿Qué se está quitando? Un estímulo negativo. Háganse siempre esas dos preguntas y no van a tener problemas para identificar un ejemplo. La extinción, ¿no? Esta es la extinción. Acuérdense el modelo del condicionamiento operante. ¿Cuándo se produce la extinción? Cuando ya no se aplica esto, cuando ya no hay esto, el estímulo reforzador. Entonces, se va a reducir la respuesta operante. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces eres capaz de saludar a una persona que ya no te contesta el saludo? ¿No? Si por tu barrio o en tu colegio tú saludas a una persona y esa persona se pasa de frente, ¿no? Después, ¿no? Y no te devuelve el saludo, ¿cuántas veces eres capaz de saludar a esa persona? Yo creo que eso tiene un límite, ¿verdad? No es para siempre. A ver, ¿cuánto podría ser, chicos? Ita lo dice una vez, Jesús una vez, ¿no? Claro, tiene un tiempo, tiene un límite, ¿no? Eh, algunos una o dos veces, ¿no es cierto? Ya si eres masoquista, 4 veces, ¿no es cierto? Pero tiene un límite. ¿Por qué? Porque ya no hay el estímulo reforzador, ya no hay el estímulo reforzador. Salvo que sigas saludando a tu vecina o tu vecina porque tienes otro tipo de interés con esa vecina, con ese vecino. Y si ya tú dices, tengo otro tipo de interés y por eso la sigo saludando, ya no es una explicación conductual. Eso ya es una explicación cognitiva, porque ya estás haciendo alusión a expectativas, a intereses, y esos son conceptos no conductuales. Y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase con el modelo cognitivo. ¿Te das cuenta? Que es otro modelo ya, ¿no? Acá solamente conductas visibles, ¿no? Conductas visibles. Ejercicios, ya, tenemos. El primero, Rosita
es la auxiliar encargada de tocar el timbre que anuncia el recreo en el colegio. Por ello, cada vez que los niños la ven pasar, se alegran y aplauden eufóricamente, demostrando su alegría. De acuerdo a la teoría del condicionamiento clásico, se deduce que la alegría de los niños al ver a la auxiliar Rosita representa la variable, ¿no es cierto? Rosita, ya que representa para esos niños, ¿no es cierto? La alegría, perdón, acá es la alegría de los niños, ¿no? Este es el donde debemos de asentarnos, la alegría de los niños. ¿Qué representa? A ver, chicos, si han logrado entender. No, alegría de los niños, que el niño exprese en alegría. Cómo va a ser eso, estímulo? ¿No? Eso no es estímulo, ¿no? Muy bien, Oscar, Renzo, muy bien, Anthony, Ítalo, Juan José Raigada. La D, pues, respuesta, es una respuesta ya condicionada. Es una respuesta condicionada. Antes de conocerla a Rosita y de asociarla con el timbre del recreo, era un estímulo neutro. Pero de tanto asociarlo con el sonido del recreo a Rosita, que pasaba a tocar ahí la campanita, ya se convirtió, ¿no? Rosita en un estímulo condicionado. Y la alegría que yo siento al ver a Rosita en una respuesta condicionada. Muy bien, chicos, están entendiendo, están entendiendo. Cada vez que el maestro llegaba a aula, se mantenía en silencio y en su lugar, pues querían evitar los severos castigos que le aplicaba ante cualquier leve indicio de desorden y bullicio mostrado. De acuerdo a la teoría de aprendizaje, es correcto afirmar que la conducta de guardar silencio y orden de los niños fue adquirida ¿Por qué se adquirió esta conducta? ¿Por asociación de estímulos o por el efecto, por consecuencias? ¿Por qué se adquirió esta conducta? A ver, chicos. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Por qué modelo se adquirió? ¿Por asociación de estímulos? El principio de condicionamiento operante. Muy bien. Por el efecto, pues. Porque si no se quedaban quietos, el profesor los castigaba inmediatamente, ¿no? Y la otra es, cada vez que a Jorgito le llevan a la bodega de la esquina, hacía una rabieta con el objetivo de que su madre le compre su golosina preferida. Los especialistas le indicaron a la madre que si quería cambiar esa conducta inadecuada de sus hijos, no debería acceder a ese requerimiento. Según la triple relación de contingencia, en la conducta inadecuada del niño, el estímulo consecuente, lo que sucede después de la rabieta, es este. Ya no nos queda mucho tiempo, chicos, por eso quiero avanzar ya rapidito, nos queda mucho tiempo, hay que dejarle un tiempo al siguiente profesor, ¿no? La encuesta, subir la presión de la encuesta a ver, 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 a ver. Entonces, acá tenemos, por favor, a ver, iniciar encuesta. Ya, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Tienes 5 alternativas. A ver, chicos, lo más rapidito posible, por favor, para dejarle tiempo al siguiente profesor. Ya. Bueno, le agradezco por su atención y cualquier duda ingresen al multichat, ahí estamos para responderle, ¿ya? Gracias, nos vemos.